Señor Dios y amado Padre, en esta hora queremos pedirte que nos ayudes a entender la palabra que vamos a estudiar en este instante. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea llevándonos y revelándonos toda verdad y que podamos entender, discernir, que podamos atesorar esta palabra. Que seamos no solamente oidores olvidadizos de ella, sino que seamos hacedores de la misma, así como está escrito en tu santa palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro. Amén y amén. Conocer las implicaciones de ser discípulo de Jesucristo resulta ser de gran importancia, no solamente para el creyente, sino para aquel también que aún no ha llegado a los pies de Cristo. Es de mucha importancia puesto que si no conocemos cuáles son las condiciones, qué es lo que el Señor Jesús espera de nosotros cuando deseamos acercarnos y ser sus discípulos, difícilmente vamos a lograr cubrir estas expectativas que tiene nuestro Maestro respecto de nosotros, siendo como lo deseamos ser sus discípulos. Para ello quisiera tomar como base el texto bíblico en Mateo 16, versos 24 al 25, el cual me permito leer de la versión Reina Valera. Y dice de la siguiente manera, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Este pasaje resulta ser muy revelador respecto a lo que el Señor espera de nosotros, como lo hemos dicho en una primera instancia, lo que espera de nosotros al ser sus discípulos. Podemos divisar o vislumbrar que nos presenta distintos momentos en lo que es el verso 24. Primero nos indica si alguno quiere venir en pos de mí, lo que nos lleva a pensar en un claro deseo acerca de acercarnos a ir a nuestro Maestro, a nuestro Señor y Redentor, a nuestro Salvador, el Altísimo, el que era, el que es y el que ha de venir, nuestro Señor Jesús. Si realmente nosotros deseamos, queremos acercarnos a Él, debemos entonces pasar por los siguientes momentos. Primero, una negación de sí mismo. Nos indica la palabra entonces que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esta negación de sí mismo, o esta negación de uno mismo, implica dejar de hacer nuestra voluntad. Olvidarnos, como lo dice la traducción en lenguaje actual, olvidarnos de hacer su propia voluntad o nuestra propia voluntad. Debemos olvidarnos de esto. El negarnos a nosotros mismos implica dejar a un lado lo que son nuestros objetivos personales y comúnmente egoístas, puesto que, como lo dice la palabra, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, si las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si entramos y comprendemos que el Señor Jesucristo es el que ha pagado por nosotros a precio de sangre, que ha entregado su vida por amor a nosotros, entonces entendemos así mismo que al haber pagado por nuestros pecados, pues nos encontramos muertos en nuestros delitos y pecados, según dice Romanos 3:23, y estábamos destituidos de la gracia, de la gloria de Dios, estábamos separados de Dios y hemos sido renacidos a través de Jesucristo, a través de la fe en Jesús. Entonces nosotros debemos comprender que ya no nos pertenecemos. De hecho, en ningún momento, para ser franco, y ese considero que es uno de los graves problemas y los graves engaños en los que vivimos, en ningún momento realmente fuimos de nosotros mismos. En esta vida hay solamente dos opciones. Una, estamos con Jesús
o 2, le pertenecemos al enemigo, al diablo. Entonces, nuestra vida pasada estaba, cuando no estábamos, o cuando no habíamos hecho, no nos habíamos entregado a Jesús, estábamos gobernados por el diablo. Eran los deseos de la carne que podemos observar en Gálatas. Los deseos de la carne los que privaban en nuestra existencia. Eran estos impulsos, este libertinaje lo que nos gobernaba. Ahora, al comprender la verdad salvadora de Jesucristo, su muerte en la cruz del Calvario, su resurrección, y al tener la fe puesta en el Cordero, nosotros entonces pasamos a entender que ya no estamos nosotros, ya no vivimos nosotros, ya no nos pertenecemos y que somos propiedad de Cristo. En este momento nosotros pasamos a necesariamente tener que negarnos a nosotros mismos. Entonces ahora lo que anteriormente eran nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños, ¿cómo no? Ahora deben pasar a un segundo plano, puesto que, repito, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Entonces, en función de ello y en función de que ya no me pertenezco a mí mismo, ahora es el Señor y su deseo y su voluntad la que nos llevará a nosotros por el camino correcto hacia el verdadero discipulado en Cristo. Si recordamos Romanos 12, verso 1, nos invita el apóstol Pablo a que presentemos nuestros propios cuerpos como un sacrificio santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y nos indica en el verso 2 también que no debemos conformarnos a este mundo, sino que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Implica pues sacrificio, pero ya no un sacrificio, ya lo que se nos pide no es un sacrificio de un animal como lo era en la antigüedad, como se pedía incluso para nuestro Dios y Padre. Ahora, luego del último sacrificio que fue el Cordero inmolado en la cruz del Calvario, que es nuestro Señor Jesucristo, lo que se nos pide es un sacrificio propio, es nuestro día a día, es nuestro deseo, es nuestra voluntad, sacrificarla y entregarnos a nosotros mismos. Esta entrega es un verdadero culto racional, que es lo que estaba comentando con respecto a Romanos 12:1, y ahora es necesario, además, que transformemos nuestra mente para que podamos entender qué es lo que el Señor quiere realmente de nosotros. Un signo de transformación de nuestra mente es justamente comprender lo que estamos estudiando en este momento. Negarnos a nosotros mismos implica dejar todo atrás, todo lo que implica el deseo egoísta o los deseos egoístas. Si anteriormente yo deseaba conquistar el mundo en cierta manera, yo tenía mis metas personales en un primer plano, ahora deben pasar necesariamente a un segundo plano. Y en este caso, y particularmente traigo a colación lo que es el deseo de poder, el deseo de quizá fama, el deseo de dinero, puesto que viene a mi mente ese episodio o ese pasaje en donde un cierto hombre llega, esto está en Marcos 10, 20 al 22, donde un cierto individuo, una cierta persona llega y le dice al Señor Jesús: mira, Señor, yo he guardado todos estos mandamientos, he sido bueno desde mi juventud. Y el Señor Jesús le dice, mirándole, y dice, le amó. Es un gesto indicativo de que el Señor le amó en ese momento, así como nos ama a todos. Y le dijo, una sola cosa te falta. Ok, tú has hecho todo. Muy bien, perfecto. Una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígame, tomando tu cruz. Y vemos cómo nuevamente se repite una toma de la cruz que estaremos hablando más adelante, pero vemos un negar. ¿Por qué? Porque esta persona, que se le acerca al maestro, era una persona adinerada, era un hombre rico. Y el dejar estos bienes materiales para él significaba lo que era el negarse propiamente a sí mismo, era negar
lo que posiblemente por lo cual había trabajado. No especulemos porque de ello no trata la palabra, pero sí nos podemos hacer una idea acerca de lo que es el texto bíblico. Definitivamente implicaba una negación por parte de esta persona de sí mismo, porque para él los bienes materiales representaban gran valor. Y esto lo podemos entender al leer el verso 22, puesto que dice, pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea que en este sentido, esta persona no pudo negarse a sí mismo. Necesariamente puso, o necesariamente corrijo, puso lo que fueron las riquezas antes que al maestro. Esto puede sonar un poco fuerte, pero desde mi perspectiva, y creo estarán de acuerdo conmigo, muchas veces nosotros negamos al Señor Jesús. Nosotros negamos al Señor Jesús, podríamos decir a veces hasta a diario. Cuando simplemente te sientes o viene a tu mente el deseo de compartir la palabra con alguien y no lo haces porque te da pena. Por ejemplo, allí pues tu pena está triunfando. Entonces, estás negando al Señor Jesús y no te estás negando a ti mismo. En otra circunstancia podría pasar que en nuestro trabajo nos vemos envueltos en requerimientos, en solicitudes, hablando un poco más coloquialmente, nos piden hacer algo que no va en conformidad con la palabra y tal vez caemos. En ese momento nosotros estamos negando al Señor Jesús y no nos estamos negando a nosotros mismos. O sea, estamos haciendo lo contrario. Porque la palabra nos indica, niéguese a sí mismo. Pero nosotros pasamos entonces a veces a negar al Señor Jesús y, en cierta forma, a darnos más valía a nosotros mismos, actuando en contraposición a lo que nos pide la palabra. Entonces, negarse a uno mismo, mis estimados, implica abandonarnos, abandonar nuestra voluntad. Desde luego que no se trata tampoco de dejar todos los sueños, dejar todas las aspiraciones y ahora pues ya yo no voy a hacer más nada. Yo dejo mi carrera, dejo los estudios y todo. No necesariamente es implicativo de esto, o no implica necesariamente esto. ¿Ok? Esto es un llamado y un tratamiento de cada quien, de cada uno, de forma particular e individual con el Señor. Pero lo que importa y lo que sí es un requisito sine qua non es que para poder negarse a sí mismo, nosotros deberemos dejar en segundo plano todo aquello que no es explícitamente la voluntad del Señor. Es decir, ya no es que no será necesario que culmines tu carrera universitaria, no es que no será necesario que lleves tu emprendimiento como lo estabas llevando, sino que ahora lo que se pide es que el Señor vaya adelante. Recuerdo particularmente la palabra que nos dice, considera a Jehová en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, al considerar al Señor en nuestros caminos, Él desde luego va a dar el rumbo que debe llevar cada uno de los aspectos de nuestra vida. Comprendemos a través de esto, mis estimados amigos oyentes, que muchas veces nosotros no sabemos cómo controlar realmente nuestra vida. Y es una verdad, nosotros mismos no sabemos cómo controlar nuestra vida. Existe lo que desde mi perspectiva es un manual, nuestro manual de vida, que es la Biblia, es la palabra. El Señor nos dice, mi palabra es espíritu y es vida. Y solamente a través de esta palabra nosotros podemos entender esta voluntad de Dios, podemos entender lo que el Señor espera de nosotros y podemos en esta misma medida recibir de lo que es su espíritu y ser transformados. No existe otra manera. Debemos ser transformados y solamente podemos ser transformados por el Señor. Negarnos a nosotros mismos implica entonces dejar a un lado todo lo demás. Todo tiene que pasar a un segundo plano. Y debemos dar como centro de nuestra atención al Señor Jesús. Debemos tenerlo como el centro de nuestra vida. El centro de nuestra atención debe ser el Señor Jesucristo. Por otro lado,
nos habla acerca de un segundo momento. Recordaremos que estamos en el verso 24. El segundo momento es tomar la cruz. ¿Qué implica tomar la cruz? Son pasos consecutivos, son pasos que no pueden ser separados el uno del otro porque son, digamos, el uno depende del otro. Entonces, luego de negarnos nosotros mismos, de pasar a nosotros a un segundo plano, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, ya no soy el primero, ahora soy el segundo. El primero en mi vida es el Señor Jesús. Ahora entonces debemos tomar nuestra cruz. Esta cruz representa aquello que es netamente la voluntad del Señor y aquello que nos tocó vivir a nosotros. Si lo llevamos al momento en el cual el Señor Jesús lo dice a sus discípulos, recordemos que estamos ya en momentos próximos, si se quiere, a lo que sería la muerte y resurrección del Señor Jesús. Posteriormente a esto, vemos buena parte de lo que padecen los discípulos por llevar el Evangelio de Cristo. Lo vemos en Hechos, en las epístolas paulinas, así como en otros escritos del Nuevo Testamento. Vemos que es una antesala de lo que es esta cruz. ¿Okay? Cada quien tiene un llamado, cada quien tiene un propósito en este cuerpo que es, digamos, la iglesia. En este cuerpo enorme, cada uno tiene funciones, cada uno tiene responsabilidades, cada uno debe cumplir con su rol. De otra manera, el cuerpo no va a estar bien articulado y no va a trabajar de forma adecuada. Entonces, con esta analogía del cuerpo humano, deberemos entender que cada quien con su función debe ejercerla, cumplirla, debe tomar su cruz, debe hacer lo que le corresponde hacer en pro del reino, de la expansión del reino de Dios a través de la predicación, a través de la enseñanza, a través de los diversos dones de los cuales nos ha facultado Dios Padre a través de su multiforme gracia. Y en este sentido pasaremos a tomar esta cruz que nos compete, que debemos cargar, que la llevó no figurativamente, sino de forma física, nuestro Señor Jesucristo. Ese madero lo llevó esa cruz, la cargó de forma física, no solamente alegóricamente, sino de forma física también la llevó nuestro Señor Jesús. Entonces nosotros, ahora sí, de forma análoga, deberemos cargar con lo que verdaderamente nos corresponde. Aquí hay un apartado que me gustaría traer a colación y es que muchas veces tomamos cruces que no nos corresponden. Y allí, y me gustaría también traer a colación lo que es un pasaje bíblico que es Mateo 7, 21 al 29, o 7, 21 al 23, corrijo, en el cual vemos que el Señor nos expresa una enseñanza. Nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces resulta bastante interesante, ¿no? Porque podríamos considerar que nuestra cruz, lo que debemos cargar, es una cosa, pero no necesariamente es así. Nuestra cruz va adherida y viene de lo que es la voluntad del Padre para nosotros en nuestra vida. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Qué es lo que el Padre espera de nosotros? El primer paso lo tenemos que dar al creer en Jesús, lógicamente, porque eso es lo que nos indica la palabra. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nos dice en Juan 6:40: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la gran voluntad de Dios. La gran voluntad de Dios, mi estimado amigo y oyente, primeramente es salvarnos, darnos vida eterna, entregarnos vida eterna a través de Jesucristo. Pero una vez que nosotros recibimos vida eterna al entrar en los caminos del Señor, a recibirle como nuestro Señor, como nuestro Salvador, al reconocer que el precio que pagó Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario, nosotros ahora retomamos o reiniciamos, mejor dicho, nuestro andar, nuestro caminar, y ahora debemos caminar con una cruz. Y esta cruz representa entonces esta voluntad consecutiva del Padre.
manifiesta a través de su Hijo en la persona del Espíritu Santo, que es el que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo como consolador. Y finalmente, el tercer momento que observamos acá, nos dicen las Escrituras: tome su cruz y sígame. Entonces, vamos progresivamente observando estos tres momentos. Primero, negarse a uno mismo. Ya sabemos que la negación de uno mismo implica poner al Señor Jesús en el primer plano. Luego, tomar la cruz. Esto quiere decir, ahora que el Señor Jesús, ahora que reconozco al Señor Jesús que está en el primer plano de mi vida, ahora debo tomar esta cruz que esencialmente es lo que espera el Señor de mí, la responsabilidad que debo tomar en función del sacrificio que ha hecho el Señor Jesús en la cruz del Calvario y que ahora soy llamado a llevar, y ahora a seguirle, ahora a esforzarnos, a pelear la buena batalla, a correr la carrera de la fe. Debemos seguir al Señor Jesús. Seguirle implica permanecer en sus caminos. No mirar a derecha, no mirar a la izquierda, permanecer en el camino del Señor. De esta manera, cuidando, como lo expresa la palabra, esta salvación tan grande, que muchas veces es tergiversada esta palabra, pero no descuidando esta salvación tan grande que nos ha dado el Señor, nuestro Dios Padre, a través de la entrega de su Hijo. Luego, en el verso 25, ya para culminar, nos dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Recuerdo en este particular algo que me comentaba un hermano bastante sabio desde mi punto de vista, ya partió con el Señor, el hermano Pablo, de hecho se llamaba, comentaba: el cristiano debe saber perder. Y considero que nada más cierto y apegado a la palabra, puesto que, como lo estamos leyendo, deberemos estar dispuestos a perder nuestra vida por causa del Señor Jesús. Porque entra, de acuerdo a la palabra, este verso 25, en lo que sería una ordenanza, o mejor dicho, un consejo, podríamos decirlo de esta manera también. Es una afirmación que nos da el Señor Jesús que nosotros debemos tomar, y que nos explica que si nosotros no dejamos morir ese yo, si nosotros simplemente queremos dedicarnos a hacer lo que nosotros deseamos y no lo que el Señor desea, entonces nosotros pasamos a invalidar este sacrificio en la cruz del Calvario, y por ende, al invalidar este sacrificio en la cruz del Calvario, porque yo estoy diciendo que no necesito de este sacrificio, puesto que yo soy autosuficiente en cierta manera, sería la afirmación lógica y pertinente ante esa conducta, entonces pues tampoco voy a ser acreedor de lo que se llama vida eterna, porque la vida eterna está ligada al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero si yo no estoy validando el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, entonces tampoco puedo pretender que voy a recibir vida eterna. Una cosa no puede ir sin la otra. Entonces, de nada sirve, en tal sentido, me permito comentar acerca de lo que es el verso 26, de nada sirve que una persona gane todo este mundo, el mundo entero, si pierde su alma. Entonces, si solo nos preocupa salvar nuestra vida, marchar conforme a nuestra voluntad, a nuestros deseos, vamos a perderla. Pero si decidimos dar nuestra vida por causa del Señor Jesús, entonces realmente la vamos a salvar. Es una contraposición bastante interesante y que debemos tomar mucho en cuenta, porque se trata, mis estimados oyentes, de dejar, se trata de perder, en cierta manera, porque al perder realmente pasamos a ganar lo que es la vida eterna. Al perder lo que probablemente, en el mejor de los casos, serán la suma de algunos 50 años, suponiendo un promedio de 75 y tal vez una conversión a los 25, una conversión a los caminos del Señor, quiero decir, tal vez 50 años de caminar con el Señor, de esfuerzo, en comparación con toda una eternidad de gozo, resulta ser algo bastante adecuado y, desde el punto de vista, si se quiere, jocosamente hablando, administrativo, bastante conveniente, puesto que cambiar 50 años, 20 años, 30 años, o 70 años, o 100 años,
cambiarlos por la eternidad de felicidad, de gozo, definitivamente bien vale la pena. Así es que, mis estimados oyentes, hermanos, amigos, esta ha sido la reflexión en esta oportunidad. Espero en verdad en el Señor Jesús que podamos atesorar esta palabra, que pasemos de verdad a negarnos a nosotros mismos, que entendamos el significado de tomar nuestra cruz y que realmente sigamos al Señor Jesús. De esta manera entreguemos nuestra vida como un sacrificio santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, para que podamos realmente salvarla. Y de esta forma el Señor, haciendo la obra expiatoria en nosotros, nos dé al final el galardón que aún antes de la fundación del mundo había sido preparado para con aquellos que íbamos a perseverar, con aquellos que íbamos a creer y con aquellos que, por la infinita misericordia de nuestro Señor, habríamos de recibir este tan anhelado trofeo o galardón de la vida eterna. Así que el Señor les bendiga grande, rica y poderosamente, y será hasta una próxima oportunidad.